Quórum Online. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Víctor Améndola, comentarista político. Hoy es lunes y hoy tenemos mesa de opinión. Nos acompaña en el día de hoy Francisco López Vargas, periodista. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Jorge Esquivel, comentarista y analista político. Mucho gusto a todos, gracias por la invitación. Y tenemos hoy el privilegio de contar con nosotros al diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Rubén Moreira. Saludos acá desde la Ciudad de México. Gracias por la invitación. Iniciamos nuestro bloque con todo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre diferentes temas que se están discutiendo, debatiendo en el ámbito nacional. Tenemos hoy el primer tema, la reforma electoral. En caso de aprobarse, ¿cómo funcionaría este eventual nuevo instituto llamado ya no IFE, ya no INE? Sería INEC en la propuesta presidencial, en la propuesta de Morena. ¿Cómo funcionaría en este nuevo esquema constitucional? Las elecciones, las alianzas, Morena, va por México, hay primor, Movimiento Ciudadano, ¿qué va a hacer? Y tenemos, por supuesto, 2024 y antes el 2023. El siglo pasado hubo un partido hegemónico en nuestro país. El PRI fue el gran eje en el cual se articularon las reformas constitucionales en materia electoral, 1977, 89, 90, la conformación del INE, todo un andamiaje jurídico en el cual el PRI fue, digamos que, el eje rector, porque era el partido mayoritario, el partido hegemónico. Hoy las circunstancias han cambiado, hoy el partido, el otrora todo poderoso revolucionario institucional, ha pasado a formar parte de la oposición en nuestro país. Sin embargo, esto no ha dejado de que el PRI sea tan influyente en momentos tan críticos como hoy se están viviendo en el país. Así quedó muy claro en la reforma eléctrica y en la reforma del quinto constitucional. Diputado Moreira, este nuevo PRI es crucial en esta votación. ¿Qué oferta el PRI en esta propuesta de reforma electoral? A ver, hay que dejar claro varias cosas. La primera, el PRI no tiene propuesta de reforma electoral. Eso es claro. La segunda, a mi entender, Morena no está amachado, vaya, por utilizar una frase coloquial, en sacar esa reforma. Más bien, su objetivo es, pues, posicionarse discursivamente. Esto de cambiarle el nombre, pues es lo de menos, hombre. La forma es cómo lo quieren constituir. Y en ese sentido, pues lo que se propone es inviable. No porque la gente no pueda decidir, o sí decidir, es otro tema, sino cómo se hace. Pues es inviable. Entonces, como en otras ocasiones, ellos ponen un tema, esperando quien dice que no, y de ahí construyen un discurso político. Tercera cosa. En este momento en la Cámara hay una comisión especial para revisar la reforma electoral que todos los partidos votaron. Luego se hizo un grupo, que ustedes vieron ayer o antier, para revisar las más de 100 iniciativas que hay. Aquí hago un paréntesis. Hay iniciativa del presidente de la República y hay una iniciativa del grupo parlamentario del PAN. E incluso el día de ayer, el PAN volvió a presentar una iniciativa de carácter constitucional. Y si ustedes ven quiénes lo votaron, quiénes la firmaron, pues es como si acá en el PRI lo hubiera firmado Alejandro o su servidor. Entonces, lo siguiente es, ¿se requiere una reforma electoral ahora? Pues para nosotros no sería imprescindible, pero seguramente la habrá. ¿En qué magnitud? Yo creo que de una baja magnitud. ¿Por qué? Pues porque no vamos a permitir que el INE desaparezca, no vamos a permitir que los tribunales desaparezcan y que las OPLE desaparezcan. En todo caso serán temas prácticos del día a día, temas de, bueno, algún tema de acciones afirmativas. Ese es el horizonte de lo que hay. Creo que mucho se dice, creo que hay grupos de interés pues presionando, pero la realidad es otra muy distinta. Francisco, a lo largo de tus muchos años como periodista, has observado que las reformas electorales o las reformas constitucionales en materia electoral generalmente son de abajo hacia arriba, es decir, del conjunto de las oposiciones que le van arrancando al poder, digamos, avances democráticos. Hoy vivimos una circunstancia diferente, inédita. En tus años de periodista
¿Cómo ves tú esta gran diferencia? Hoy la propuesta de reforma electoral viene del poder hacia abajo, no de los partidos de oposición, arrancándole o intentando arrancar avances democráticos a la presidencia. Bueno, yo creo que la experiencia nos debe dar la conducción del tema, ¿no? En los 70s la presión social era muy fuerte y Jesús Reyes Heroles saca esa reforma electoral en la que los partidos que antes estaban proscritos por ley, que eran prácticamente, tenían prohibido participar en la política, los llevan a participar. A partir de eso hemos ido evolucionando como país, porque la realidad es que necesitamos todas las voces. Un país tan grande como México, no puede ser que nada más escuchemos una sola voz. El tema fundamental, yo creo, que es exactamente lo que hemos vivido. Las reformas electorales se construyen a partir de los defectos que vemos en la elección anterior. Y a partir de esos defectos, se supone que todos los partidos deben aportar elementos para tratar de mejorarlos. Hoy resulta que el gran ganador de las elecciones del 18 y que ratifica el 20 tantas gobernaturas en el 2021, dice, oye, yo no estoy conforme porque gané todo, ¿no? Dices tú, bueno, pues si ganaste todo. Sí, pero es que no es democrático el asunto es una controversia más y un discurso que necesariamente pasa por el tema político. Fingir que se es demócrata es muy fácil para algunas personas. Esa es la realidad del asunto. Pero la gente, que es lo que a mí me preocupa, ese ancho de banda que tenemos hoy de 18 a 45 años, que es el grueso de los votantes, no vivieron los 70s, no vivieron los 80s, no han padecido los gobiernos autoritarios que tuvimos en el pasado. Y yo creo que al día de hoy, vender falsamente, con hipocresía, que le vas a dar la palabra al pueblo, cuando estás haciendo todo lo contrario en los hechos, habría que ser muy tonto para no verlo y no entender que esta reforma, como bien dice el diputado, creo que es netamente discursiva, para tener elementos de decir, ¿ya lo vieron? Ellos no quieren ser la democracia, ellos no quieren que ustedes participen, ellos no quieren darle al poder al pueblo. Y con ese discurso, tratar de volver a ganar elecciones y desviar el punto esencial de un gobierno, que son resultados. Eso es lo que yo veo. Jorge, hay un segundo elemento también que juega en este momento. La aparente posibilidad que la reforma electoral venga solamente de una parte del conjunto de las fuerzas políticas, a diferencia de años pasados, donde era un consenso colegiado entre el poder, entre el partido gobernante y la oposición. Hoy pareciera que Morena amenaza con hacer o intentar llevar a cabo una reforma solamente con ellos, dejando a un lado a la oposición. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿La ves viable? Pues definitivamente, Víctor, cuando hablamos de un país para todos, pues tienen que estar representados todos, ¿no? Y esta reforma, analizando un poco cuáles son los puntos que toca, pues pareciera que al contrario, que le quiere quitar representación a los partidos, que le quiere quitar pues representación a los ciudadanos, porque a final de cuentas los diputados son representantes de nosotros como ciudadanos. Entonces, este doble discurso de los hechos y definitivamente de lo que está sucediendo y lo que se está proponiendo, pues definitivamente nos habla de una total incongruencia. ¿Cuál es el grave peligro? Ese, ¿no? El que señalaban pues también Francisco y por supuesto el diputado Moreira. El gran peligro es que solamente sea pues para seguir un poco más con el show, para llevar el show a otros niveles. Y como decía Francisco, la gente, que es lo importante, o las generaciones que van a votar en las próximas elecciones, pues no tienen memoria histórica y puedo atreverme a decir que inclusive quienes vivieron esas elecciones, aquellas de uno solo, tampoco pareciera que están recordando. Entonces, hay que encontrar la forma de poner sobre la mesa los asuntos y lo que pretende esta reforma de forma clara, de forma entendible para toda la gente, porque al final de cuentas es la percepción lo que está buscando esta propuesta de reforma.
Diputado Moreira, usted es un hombre con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Usted fue gobernador de Coahuila. Coahuila es uno de los dos bastiones históricos del PRI en este momento. Coahuila y el Estado de México son las únicas entidades federativas en las cuales no ha habido una alternancia partidista en el México moderno en el día de hoy. Usted plantea que en el caso del nombre, como decía Reyes Heroles, no es la forma, sino es el fondo. No se trata del nombre, de cómo se vaya a llamar IFE, INE, sino los mecanismos que darían la conformación de una nueva ley electoral. Sin embargo, hace unos días el PRI votó con Morena un quinto transitorio que generó mucha polémica. ¿El PRI estaría dispuesto en los próximos días, en las próximas semanas, a votar una reforma electoral solamente con Morena? A ver, lo comento al revés. Si ustedes ven las últimas declaraciones de mi compañero Jorge Romero, coordinador de Acción Nacional, pareciera que la reforma saldría con ellos, con Morena y con Acción Nacional. El discurso, que fue un buen discurso, inicia diciendo: me congratulo con la posibilidad de hacer una reforma electoral. Es pública la declaración. Es un tema distinto el del ejército, muy distinto, y segundo, es una iniciativa nuestra. Yo tengo una diferencia con algunos compañeros del partido que tratan de justificar el voto, en el caso del ejército, porque yo digo que no, que hay que presumirlo. En un país tan violento, no permitir la posibilidad de que 4 años más el ejército pueda ser llamado a trabajar en materia de seguridad, pues sería un problema para México si no lo hacemos. Ustedes viven en la península tiene una realidad distinta al resto del país. Es impensable sacar al ejército en Zacatecas, pero por otro lado tenemos la comodidad de las y los gobernadores que no están trabajando en seguridad. Por lo tanto, el ejército no es la solución a este tema. Ahora, en cuanto a lo electoral, yo lo pondría también de otra manera. Durante muchos años hemos hecho reformas para los partidos políticos y para grupos de interés. Miren ustedes, en tiempos del presidente Zedillo se hizo una reforma para presentar los senadores de lista. Oye, eso contradice totalmente el pacto federal, donde los estados tienen igual peso. Hoy Campeche y Yucatán pesan menos que la Ciudad de México y que el Estado de México, porque acá se concentra un mayor número de senadores. O los senadores pasan a representar a los partidos y no a las entidades federativas. En la reforma de tiempos del presidente Peña, las OPLES ya no son seleccionadas donde se les paga y donde organizan elecciones, sino son seleccionados en el INE. Una autoridad derivada los selecciona. Y los tribunales electorales, el Senado. ¿Qué mayor vulneración al federalismo que ese? Sin embargo, todo el mundo defiende esta circunstancia. Creo que muchos de los analistas, y lo digo con todo respeto, lo que tienen es odio al presidente de la República. Temor, tal vez. Pero entonces, ese lo traducen en generar frentes mediáticos para que todo lo que se pone sobre la mesa sea visto blanco o negro. Termino con algo muy sencillo. Nosotros votamos que no la reforma eléctrica, energética. Lo hicimos conscientemente. Pero si ustedes ven nuestros discursos, nosotros le decíamos a Morena: separa la votación. Porque cuando tú pones sí o no, ¿qué sucedió? Que en la defensa de la reforma, de la defensa del sistema eléctrico del país, también defendimos los abusos. Y hoy tenemos gente que no paga el porteo. Entonces, ni Morena se bajó de su discurso, ni nosotros pudimos votar diferenciado esa parte. Entonces, yo creo que no va a ser más que una gran reforma de alto calado, va a ser para resolver problemas que incluso la Corte ya ordenó que se resolvieran, como las acciones afirmativas. Sí, efectivamente, el país pagó el costo de la polarización con la reforma eléctrica. Y nosotros que somos de provincia, que tanto hemos defendido la lucha contra el centralismo, hoy vivimos un centralismo en materia electoral. Efectivamente, como el diputado Moreira señala, los OPLES en los estados se definen en el centro. Los tribunales electorales de las entidades federativas se discuten y se designan en el centro por el Senado de la República. Paco, hay un antecedente histórico, no en materia de reformas electorales o constitucionales en el ámbito electoral. 2003,
El PRI y el PAN deciden conformar un nuevo consejo electoral en aquel entonces, con la conclusión del periodo de Goldenberg, y designan un nuevo consejo sin el aval o con la concurrencia de un partido político importante en aquel momento como fue el PRD. Nombran a Luis Carlos Ugalde. ¿Tú ves alguna posibilidad? El próximo año sale Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama concluyen sus periodos constitucionales. En esta nueva tesitura de nuevos consejeros electorales, ¿cómo observas tú este ambiente previo a la designación de nuevos consejeros y de un nuevo presidente del hoy INE en el marco de una discusión de una reforma constitucional? Pues yo creo que ahí sí que me voy a poner el signo de interrogación, porque este gobierno está acostumbrado a que lo que no puede tener de una forma lo obtiene de otra. Y ya lo vimos con la CNDH, la colonizaron, la convirtieron en un ente que en lugar de servirle al ciudadano, pues le sirve al gobierno, bueno, y ya hasta ridiculiza en muchas ocasiones la figura de los derechos humanos. En el caso particular del INE, lo que yo creo es que de alguna manera van a tratar de meter más gente que esté a favor de lo que ellos promueven. Algo que a mí me parece, por ejemplo, totalmente contrario al espíritu de la democracia, es que hoy haya una legislación, haya un acuerdo en el INE, un reglamento que te diga que en el caso, por ejemplo, de Coahuila y el Estado de México, si eres un partido que ha tenido éxito, en alguno de los dos vas a tener que poner una candidata. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el espíritu de eso? Darle representación a la mujer. ¿Y quién representa a los electores? Si en Coahuila o en el Estado de México no hay una mujer que tenga los suficientes méritos o suficiente capacidad para que sea candidata, ¿por qué la van a elegir? Creo que son excesos a los que hemos estado llegando, que de alguna forma tendrían que corregirse. Porque en aras de la representatividad, creo que estamos violentando hasta las mismas mujeres porque les estamos dando una cuota y no les estamos reconociendo su capacidad. Y al asignarlas de facto como una cuota, en ese momento lo que estamos haciendo es contrariando la voluntad del elector. Entonces, yo tengo la obligación de poner en el distrito 4 a una candidata mujer, porque el que ganó era hombre y ganó muy bien la elección. A ver, perdónenme, pero eso yo lo siento como un contrasentido. En todos los partidos políticos, de veras, creo que hay gente inteligente, gente capaz y gente que por méritos puede llegar y ascender y aspirar. Pero no hay nada más grosero que ver lo que pasó en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Eligen a un señor, a Juanito, lo quitan y ponen a una señora, y era en contrasentido al tema. Creo que en aras de esta innecesaria equidad de género, perdón, no tengo nada en contra de las mujeres, no tengo nada en contra de los homosexuales, no tengo nada en contra de nadie. La verdad que creo que yo solamente veo a seres humanos y a personas capaces o incapaces. Pero creo que ese ejemplo es el que va a permear hoy, porque al final la que está llevando la batuta en el tema es la señora Humphrey, que tiene un tema complicado de intereses por su pareja sentimental, y nadie está hablando del conflicto de intereses. Nadie está hablando de eso, y lo que sí están hablando es que qué bueno que se va Ciro Murayama, qué bueno que se va Lorenzo Córdoba, para que en ese momento, más otros dos consejeros, tomen por asalto y fuercen a elegir a unos consejeros a modo. Yo no sé, ahí sí me confieso que no tengo el punto fino de cómo se toman esas decisiones, pero no sé si sea el reglamento vigente o haya que modificar la ley o constitucionalmente, o se puede hacer hoy sin que tengan que pasar por temas constitucionales. Eso no lo sé.
Desgraciadamente Bueno, no fue lo un sé. acuerdo del Consejo General en el tema de género, y eso que no estamos hablando de los famosos bloques de competitividad de los estados, porque, híjole, Claro. es una discusión que no caberíamos. Pero insisto en el tema, Jorge, en el tema del centralismo. Durante muchos años de la vida política de México, se cuestionó y se criticó el centralismo, los delegados federales que eran como embajadores del gobierno federal en los estados y tomaban decisiones a veces al margen de los gobernadores. Hoy los OPLES, a diferencia de épocas pasadas, cuando eran nombrados por los congresos locales, los nombra el Consejo General del INE. Y los tribunales electorales, que también eran nombrados por los congresos locales, ahora los nombra el Senado de la República. ¿Tú verías con agrado alguna propuesta de la reforma electoral de ahora que esta facultad centralista sea devuelta a los estados? ¿O ves tú un peligro de darle a los gobernadores el control nuevamente de los aparatos electorales? Porque en los congresos muchas veces lo que impera es la voluntad del gobernador. Se Sí, dice. definitivamente, Víctor, pues hay riesgos en todos los sentidos, ¿no? Trabajar desde un Congreso a modo que pueda estar dejando de un lado cuáles son los perfiles idóneos para estos cargos, pues bueno, eso se puede dar aquí a nivel central y en todos lados, ¿no? Creo que si hay algo que modificar en ese sentido, tiene que ver más con quienes tienen la capacidad de participar o quienes tienen la oportunidad de participar. Puede ser, creo, importante que haya actores estatales. Creo que inclusive al inicio de este gobierno con los superdelegados vimos una especie de regreso a pues a esta línea federal en la que las decisiones de todos los proyectos federales solamente venían de la presidencia y no eran tomados en cuenta los estados. Entonces, creo que definitivamente hay que buscar el punto medio, hay que buscar el consenso que nos permita asegurar que no solamente estén los candidatos idóneos presentándose, sino que la decisión se tome con base en sus capacidades y en lo que puedan aportar a la democracia en cada uno de los estados. Bien, bueno. Diputado Moreira, abordemos el tema del Estado de México. Alejandra del Moral se destapó como candidata o como esta comisión, presidenta de una especie de comisión por la defensa del Estado de México. Muchos la dan prácticamente como una candidata virtual, un destape previo, no es formalmente una candidata. Sin embargo, impera este rum de que hay el PRI de Alito y Moreira y hay el PRI de Alfredo del Mazo. ¿Hay un consenso en la definición de Alejandra del Moral o aún hay diferencias al interior del PRI? Hoy Ana Lilia Herrera acaba de hacer un pronunciamiento en medios nacionales donde queda un poco ambiguo el tema. ¿Qué podemos esperar del PRI, de esta fuerza histórica del PRI en el Estado de México, el famoso grupo Tlajomulco? ¿Qué podemos esperar del PRI rumbo al 2023? A ver, hay estatutos y creo que todo se soluciona con los mismos. Más allá de los personajes y de todo el mundo, pues están los estatutos, están los documentos. Creo que el tema de Domex y el tema de Coahuila, pues se deben resolver desde esa tesitura. Alejandra del Moral es una gran personalidad. Está el tema del género que ustedes han mencionado, pero yo creo que hay estatutos y enero es el tiempo en el cual pues se resuelven estos temas. Más que el PRI de alguien, o el PRI es el PRI de los militantes y son los estatutos. Yo estaría ahí más en eso y sería un poquito más paciente en que se vayan a dar las situaciones. Ahora, junto a eso está la coalición. El gran promotor de la coalición ha sido Alejandro Moreno. Si no ha habido el impulso de él, pues esto no existiría, y más en Edomex. O sea, Edomex hay que decirlo de exactitud, cuando se planteó en el 2021 la coalición, el comité directivo de ese estado no quería tal alianza. Se impuso respetuosamente desde la dirigencia nacional, como también se hizo en algunas otras partes. Hoy hay muchos personajes, entre ellos de Acción Nacional, que ponderan la coalición. Sin embargo, muchos de ellos no las quisieron. En el 21, el gobernador de Tamaulipas, que luego anduvo procurando la coalición. Entonces,
yo esperaría a la convocatoria y diría que el Comité Ejecutivo Nacional pues, tiene sus tiempos y tiene el estatuto. Y creo que puede haber un diálogo político, pero tiene que estar en el Comité Ejecutivo Nacional. Porque además el acuerdo de la coalición no pasa por los comités directivos, pasa por el Comité Ejecutivo Nacional. O sea, todo lo demás es un poquito como esto de que le quieren cambiar el nombre al INE o al IFE. Bueno, pues eso está muy bien, pero ¿eso qué? O sea, acá la decisión pasa por el Comité Ejecutivo Nacional. Y la firma la de Alejandro Moreno y la secretaria, y el voto de los consejeros políticos. Ahora, si usted ve el ánimo de Alejandro Moreno, es pro coalición. Y O sea, que el PRI va bien. el PRI está diciendo pro coalición. Entonces, esto además tiene que madurarse, porque las coaliciones no pueden nada más firmarse en el papel, se tienen que trabajar para que resulten. Entonces, esa es donde estamos ahora. Paco, el PRI tiene un bastión histórico en el Estado de México. Grandes figuras políticas, secretarios de gobernación. Bueno, ni más ni menos que Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, viene del Estado de México, el último presidente del PRI. Pero ahí está Delfina Gómez, que en la elección pasada del Senado de la República, en el 2018 tuvo una victoria importante. Pero Delfina Gómez es una inculpada electoral, es una delincuente electoral, hay que decirlo como lo que es. ¿Cómo ves tú esta contienda de una posible alianza en el Estado de México con Morena, que tiene a una candidata señalada, cuestionada y castigada por la autoridad electoral por haber cobrado moches y por haberle quitado recursos de ingresos a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco? Mira, Víctor, el tema de Morena, si me permites, lo voy a obviar un momentito, solamente para seguir el tema de la alianza en el Estado de México, porque creo que ahí lo que se está viendo, lo que estamos viendo los ciudadanos, la gente común y corriente, es que le están dejando a Alfredo del Mazo tomar la decisión. Creo que lo que explica Humberto es bastante puntual, porque hay un estatuto, pero al final no es el gobernador del Mazo que está sacando la mano para que sea el que lleve el control de la alianza, o no está queriendo ser él el que decida, el que defina, porque al final Ana Lilia Herrera también era una muy buena candidata, ¿no? Y pues parece que ahí han surgido chispas, porque creo que ha tardado demasiado Ana Lilia para tomar una posición seria, ¿no? Creo que ese tema, si no hay un manejo fino, se puede convertir en algo un poco más complicado. Eso es lo que yo estoy viendo. Y en el caso particular yo me niego a hablar de temas legales en el tema en Morena. En Morena no conocen lo que es la legalidad. En Morena, lo mismo te pueden decir que los videos que vimos a Pío López Obrador y a Martinazo recibiendo dinero en efectivo, y te dicen que no son válidos porque fueron tomados, y te dan una serie de explicaciones bizarras, y están condenando a gente porque les violentaron sus pláticas particulares y privadas, y eso sí vale, eso sí cuenta. Entonces, el tema de Delfina Gómez, yo creo que lo que tendríamos que hacer ahí es a lo mejor levantar a la sociedad para repudiarla. Creo que es lo único que nos queda, repudiarla, porque ya se le probó, ya se acreditó que es una delincuente electoral, pero el presidente sigue alabándola, porque el presidente, perdón, es una percepción personal, el presidente tiene las leyes según Andrés Manuel, y la Constitución es según Andrés Manuel. Entonces, si seguimos pensando que tenemos a un presidente que va a actuar conforme a derecho y que está actuando y que en materia electoral va a pegarse a lo que diga el estatuto, pues estamos hablando de dos países diferentes. Yo creo que el presidente va a ser capaz de cualquier cosa con tal de no perder la elección. Y en el intento, a lo mejor lo que va a lograr es que, como pasó en el caso de Sinaloa cuando liberan al segundo del Chapo, pues va a ser otra muesca más a su pistola que lo puede llevar a la cárcel. Pero dejar que se pervierta la elección con una candidata
defenestrada públicamente por violar a la ley y por manipular fondos públicos, privados, tomados de manera pública, de mala manera. No, la verdad es que no. Yo creo que en el caso del Estado de México, el tema delicado es la alianza. Es la alianza, quién la va a encabezar, cómo la van a operar. Y yo confío en, como dice el diputado Moreira, que la última palabra la tengan en el CEN y que tengan la magia para consensuar entre toda la gente de ahí el tema. Porque sí veo a dos muy buenas candidatas que no se están poniendo de acuerdo. Y al final tampoco van a ser las candidatas si fuera necesario, ¿no? Porque hay otros actores políticos más en el juego. Pero en ese discurso creo que estamos teniendo un impasse innecesario y generando una polémica que no funciona, pues, que no funciona en serio. Sí, de otros candidatos, Enrique Vargas por parte del PAN y Juan Cepeda por parte del Movimiento Ciudadano. Cepeda, que en la última elección fue candidato del PRD, sacando 1 millón de votos. Jorge, se habla del Estado de México, de la importancia y la trascendencia de este Estado. Hay quien asegura que si Morena gana en el 23 en el Estado de México, ya el 24 va a ser un día de campo. ¿Por qué? Porque el Estado de México representa el listado nominal, el padrón electoral más grande del país. ¿Tú ves que si hay una decisión o un resultado en favor de uno u otro estaría marcando la tendencia del próximo año 2024? ¿O sería una elección más junto con la de Coahuila y los otros estados que han habido en todo el país? Yo creo, Víctor, desde mi punto de vista, que todas las batallas a final de cuentas son importantes, ¿no? Y todas hay que jugarlas a ganar. Y hay que jugarlas a ganar para la ciudadanía, a final de cuentas. Y lo que se tenga que hacer, y creo que la alianza ha demostrado ese sentido, si hay que sumarnos con otros partidos, si hay que construir un proyecto de gobierno, de coalición, que creo que es lo más importante, pues bueno, que se demuestre la voluntad de quienes hoy están tomando las decisiones de hacer lo que se tenga que hacer para tener un desempeño adecuado. Creo que cuando los últimos años nos ha demostrado que cuando el partido en el poder, cuando Morena gana elecciones, pues bueno, se dedica a no dar resultados. Entonces, la mayor fortaleza de la oposición va a ser capitalizar esa falta de resultados en que la gente empiece a exigir y en que la gente confíe en alguien que va a hacer todo lo contrario. Entonces, creo que de no lograrse una victoria en el Estado de México, en Coahuila, en las próximas elecciones, pues bueno, definitivamente ellos solitos hacen su chamba y lo que nos queda es no dejar pasar las oportunidades, ¿no? A final de cuentas, y esto hablando como ciudadanos, ¿no? No dejar pasar las oportunidades para construir una agenda que le permita llegar a alguien que haga las cosas de manera diferente, que eso es lo más importante. 2024, bueno, dejemos el 2023 a un lado por el momento. Usted, yo creo que está muy seguro que en Coahuila, bueno, la última elección en Coahuila, el PRI se despachó con el carro completo, ganaron todos los distritos electorales en Coahuila. Usted mantiene una buena relación con el gobernador Riquelme. Coahuila es un bastión histórico, pero hay mucho de pragmatismo en la política nacional también. ¿No le conviene más al PRI aliarse con Morena en el 24? ¿Este run del primor no es más conveniente para ustedes? ¿No tienen más afinidad ideológica con Morena que con Acción Nacional? Es el cuestionamiento que se le hace al PRD. ¿Qué tiene que ver la izquierda con la derecha? Todos los que están en Morena estuvieron en el PRI en algún momento. ¿No sería más fácil sentarse con el presidente y decirle, oye, de los 32 senadores de primera fórmula, quédate con 20, déjame 12 o déjame 8, le damos 2 al PT, al Verde, nos repartimos el país y arrasamos la presidencia, la capital de la República? ¿No va a imperar el pragmatismo y la rentabilidad política para hacer el primor? ¿Qué tendría de malo si el PRI salía con Morena? Si vienen todos ellos del PRI, la gran mayoría, Andrés Manuel, Bartlett, Laida, Monreal, Marcelo, estuvieron en la misma casa de ustedes muchos años. ¿Por qué no aliarse con Morena? ¿Por qué con el PAN, que fueron rivales y antagonistas todo el siglo pasado? Todavía en el 2006 y en el 2012 se dieron hasta con la cubeta. Bueno, a ver, me parece muy interesante y creo que es la parte
que va a causar más ánimo del programa. Pero mira, antes de que avance un poquito, a la pregunta anterior, sobre el INE y los consejeros futuros, yo tengo que poner algo sobre la mesa. Si Morena quiere, se puede quedar con los 4 consejeros que se van a elegir, porque el proceso desemboca en una tómbola, es decir, en una insaculación. Okay. Entonces, empieza el tema, sobre todo... En el peor escenario, que no haya acuerdo en el peor escenario, si no hay acuerdo en el Congreso de 2/3, se van a la tómbola. Sí, claro, o sea, cuando nos dicen no vamos con Morena, y lo dicen nuestros aliados, el PAN y el PRD, muy bien, más que los 4 van a ser de ellos, incluyendo el presidente. Claro. No pueden definir cuál, porque es una insaculación, pero pueden meter todo el grupo de los insaculados y entonces seleccionar quién sabe quién resulta y con qué méritos. Pero eso hay que ponernos sobre la mesa. Porque va a ser como una rifa del avión, más o menos. Sí, claro, porque eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque posiciones irreductibles, vuelvo a la reforma eléctrica. No pasa, pues no pasa, pero mantienes muchos privilegios, como el tema del INE. O sea, no pasa lo del INE, sí, nada más que tienen los sueldazos, nada más que tienen fideicomisos, nada más que tienen direcciones que se crearon ellos. Eso es un argumento nimio. O sea, están gastados de 300 y tantos mil millones de pesos en un pinche tren que va a terminar. O sea. Sí, pero... aguántame, Paco, ahorita vas tú. No, pero donde yo voy, Paco, donde yo voy es cuando decimos no radicalmente, pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, regreso a la reforma eléctrica. No, reforma eléctrica. Estamos de acuerdo, iba a ser lesiva para el país. Sí, pero para ahí se pasaron todos los Oxxos, todas las farmacias de Guadalajara, todos los Walmart, todos esos que siguen, porque era un poquito más en medio el tema. Ahora mismo, Paco, y perdón que me salga un poquito, 15 grandes empresas llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para importar productos sin pasar por los conductos normales. Temas sanitarios. De temas sanitarios. Yo no lo veo en la prensa. No veo a los grandes periódicos de este país, 8 columnas. ¿Por qué? Pues porque son los grupos de interés. Es Walmart, es Soriana, es Bachoco, es todo eso. Hace unos rato, yo revisaba y veía yo una carta de los empresarios de la laguna, de mi tierra, que decía, dice la carta de ayer, dice, le pedimos que proteja la democracia mexicana. No, pues sí, ¿verdad? Yo le voy a contestar oiga, le pido que proteja a los productores nacionales. O sea, porque se convierten en grandes temas de debate. Está claro, esto visto frente al Tren Maya, pues no es nada, ¿verdad? Claro. Fíjense ustedes, Coahuila recibe por todo como unos 120 mil millones de pesos de presupuesto. Okay. Contando todo. Bueno, el Tren Maya este año recibe 150 mil millones. Pero entonces nos vamos al otro extremo y por lo pronto alguien sale ganando. Y por lo pronto, y ahí es donde me voy a conectar con la pregunta, muchos de los electores que nosotros en teoría tenemos, me refiero al PRD y al PRI, sí están atentos a estas otras cosas. Es decir, muchos de nuestros electores, cuando nosotros tomamos una decisión en la coalición, muchos de nuestros electores dicen, espérame, es que nosotros estamos de acuerdo que vaya a ser una coalición, pero oye, pues ¿por qué el Oxxo se sigue llevando la luz gratis? Entonces, me conecto con esto. ¿Dónde es nuestra coalición? Nuestra coalición está con el PAN y con el PRD. Le voy a decir algo que no se dice, pero se va a quedar aquí entre nos. Todos los días nos reunimos. Es decir, hay una especie de doble discurso, ¿no? Sale el señor Marco Cortés diciendo que no se juntan con nosotros, pero en la Cámara todos los días nos juntamos. Claro. Esa es la realidad. Segunda cosa, el PRI es el gran promotor de la coalición y Alejandro Moreno ha aguantado un montón de cosas en pro de la coalición. Tercer tema, sí hay una afinidad, y eso es claro, con Morena, no de lo que fue el PRI de hace unos años, del PRI neoliberal, pero el PRI de mi barrio sí tiene afinidad. El problema es que Morena no hace bien las cosas. Es decir,
Nosotros, el PRI votó a favor de los programas sociales. El problema está creciendo la pobreza. Y ahí es donde el PRI tiene que encontrar esta diferencia con Morena. El PRD conservar sus electores. El PAN conservar los suyos y el PRI los nuestros. Si no, no vamos a vencer a Morena. Les pongo un ejemplo claro de mi tierra, de Coahuila. Cuando yo gané de gobernador, gané con 740,000 votos. Un año después, gana Coahuila el presidente Peña con 450,000 votos. ¿Dónde están los 300,000 de diferencia? Yo le gané al PRD que sacó 10,000 votos. En Coahuila, Andrés Manuel sacó 300,000 votos. Hoy mismo, la elección del 2017, el PRI 480, el PAN 450 y Morena 100, una cosa así. Última elección, el PRI 550, Morena 480 y el PAN 100. Pues estamos jugándonos, Morena, en el caso de Coahuila, Morena y el PRI se juegan una buena parte de los mismos electores. Los Y switches. los del PAN no se fueron al PRI, se fueron a Morena, porque nomás hay esos electores. Y creo que en Campeche pasó algo parecido, Claro. El voto del PAN se hizo pequeño. Ahora, nosotros valoramos la defensa de las instituciones, por eso no la jugamos con la coalición, nos jugamos el Estado de Derecho, por eso no estamos jugando con la coalición, porque al final del día Morena las cosas no le salen bien. Hoy hay más pobres, el Estado de Derecho ha bajado, pero sería yo hipócrita si no dijera, oiga, nada más que muchos de nosotros sí piensan como ellos. En mi seccional, el voto que estaba en el PAN está en Morena. No era voto panista, era un voto antipriista. Claro. Entonces tú vas en alianza, pues yo espero que sí, y que salga bien. Pero entonces tenemos que diferenciar nuestro discurso. Porque si el PAN firma con nosotros, que pasó en Hidalgo, y no saca los votos que sacó la vez anterior, mire, nosotros, se lo digo, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en Campeche. Si sumáramos aritméticamente lo que había sacado PRI, PAN y PRD, era imposible perder. Pero en la realidad sucedió otra cosa. Claro. Porque la gente no suma aritméticamente, ¿no? A lo mejor ahí habría que ahondar en estas diferencias históricas que hemos tenido. ¿Complejo? Sí, muy complejo. El tema no es una suma, es una ecuación. Y así tenemos que enfrentarla. Pero no hay primor. No hay primor. Mire, votamos la eléctrica en contra. Sí. Ni poquito. No. Hay lo que sí hay, y eso todos los días hay acuerdos entre todos los partidos. Hace 2 semanas, Paco, Jorge, hace 2 semanas votamos una reforma electoral, todos los partidos menos MC. Sí. Porque la reforma electoral es las reglas del juego. Y que no me digan que no, porque son 11 consejeros en el INE y no 9. Porque cuando los iban a distribuir, cuando los estaban por distribuir, resulta que faltaban para el PRD. Y entonces los metieron. ¿Por qué hay senadores de lista? Porque Porfirio Muñoz Ledo se dio cuenta que nunca iba a haber senadores del PRD, sino del PRI y del PAN, inventaron los de lista. Esta es la realidad. Yo sé que luego nos envolvemos en muchas banderas, pero las reformas electorales han sido de los partidos y a veces de los protagonistas, ni siquiera de los partidos. Oiga, no quedaron conforme con Luis Carlos Ugalde, vótenlo. Y lo echaron para afuera. Y echaron para afuera a todos. Sí, claro. Pusieron otro. ¿Y nadie lo defendió? Nadie lo defendió. Nadie. Entonces, y le dieron gusto a quien hoy quiere desbaratar otra vez el INE. Vamos a seguirle dando gusto. Y le dieron gusto y miren lo que terminó. Se terminó en nada. O sea, ¿y qué otra vez estamos en la misma discusión? Paco, las corcholatas de Morena. Hace unos días, semanas tal vez, días, el PRI tuvo un evento en Insurgentes Norte llamado Diálogos por México. Ahí se distinguieron diferentes personalidades, Alejandro Murat,
Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu. Todas ellas, todos ellos, todas esas figuras fijaron un posicionamiento importante. Hubo predestapes, Claudia ya dijo que si quiere, Enrique lo viene diciendo desde hace algunos meses, Beatriz Paredes también, Alejandro Murat también. Y en el caso de Morena, pues no son los candidatos quienes lo dijeron, sino el presidente el que los destapó. Y de ahí el Oye, nombre... Víctor, perdón Sí. que te interrumpa, Víctor. No, adelante. Hubo otros dos personajes, Esteban Villegas y Miguel Riquelme, ¿Sí? con dos estilos distintos. Pero Esteban Villegas ha desatado un contento aquí entre nosotros de un personaje distinto. Y Riquelme, por otro lado, presentó resultados. Claro. Y te anoto otro personaje que anda por ahí que quiere, Eufrosina, la diputada esta que es ahora muy famosa. Nada más te dejo eso, porque nos vamos sobre las figuras clásicas, pero si tú hubieras sometido a votación ahí donde estábamos, hubieran salido esos otros dos personajes. Claro, por supuesto que son, digamos, que las figuras nacionales. En el PRIismo hay un consumo mayor de figuras importantes al interior del PRI, pero para el consumo nacional, digamos que Beatriz, Enrique de la Madrid, Claudia son figuras que como que suenan más por su trayectoria política, secretarios de Estado, dirigentes nacionales, pero bueno, sin hacer menos a las otras figuras que seguramente el PRI tiene, sin lugar a dudas. Moreira también pudiera ser en una de esas. Paco, las corcholatas. A volar las planchas, ¿verdad? Eres bueno para volar las planchas. Bueno, digo, el que no aspira en política, ¿qué hace en política, no? Paco, las corcholatas. En Campeche se desató una tormenta esta última semana porque hay un antecedente, la visita de Claudia Sheinbaum al Estado, todo el gabinete del Estado de Campeche presente. Cuando vino Ricardo Monreal, hubo total ausencia de las figuras de gobierno. Y hoy en el ámbito nacional, en estas pláticas fake, en estas pláticas manipuladas o hechas ex profeso por parte del equipo de la gobernadora, embisten a un precandidato presidencial de Morena, Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal responde. Pero responde no solamente en el ámbito local, sino habla de un tema nacional, de una cargada, de una precandidata, Claudia Sheinbaum, para tratar de descarrilar o dejar fuera de la contienda a otro precandidato. Mientras en el PRI hay un diálogo, un debate público con los Diálogos por México, en Morena lo que estamos viendo parece ser es una carnicería interna. ¿Cómo ves tú esta diferencia de estilos en los partidos más importantes para definir sus propios precandidatos presidenciales rumbo al 2024? Mira, está sencillito el tema. El PAN nos acostumbró a que hacían consejos electorales y de ahí salía el candidato. En el PRI, pues las veces que trataron de hacer lo mismo, pues se les complicaba un poquito el asunto. Está bien, pero los Diálogos por México creo que están siendo un buen ejemplo. Están hablándole a todos. Y la realidad es que cualquiera de esos que vimos allá platicando, pues tiene tamaños para hacer un buen gobierno. Cualquiera de esos. En el PAN, cualquiera de los otros. Hay algunos que nos caen mal y que son muy estiraditos y así muy perfumaditos y todo. Pero también son gente que da resultados. Esa es la gran ventaja en esos dos casos. En Morena no le están hablando a la gente. En Morena los aspirantes le están hablando al elector número uno, que es algo que ya dejamos atrás durante muchísimos años. En buena medida, nuestras lides electorales en el 97 empezaron por disminuir y por quitarle al PRI la mayoría. En el 2000, pues le quitamos la prevalencia del dedo flamígero que señalaba quién era el bueno. Oye, y hoy estamos viendo a un grupo de sujetos que están hablándole al señor, no a los militantes, no a la población. Están queriendo quedar bien con él. Y el grave error que yo estoy viendo en Marcelo Ebrard, en Ricardo Monreal, es que o no se dan cuenta o no quieren entender. Andrés Manuel tiene dos afectos: a su hermano, el que le dio de comer en el peor momento de su vida, que es Adán Augusto, y a su hija, Claudia Sheinbaum, que la tiene que ver. Los presidentes, por tradición política en este país,
Se deciden por un hijo, no por un hermano. Nada más que yo aquí estoy viendo que la hija pues no está levantando, no tiene carisma, no tiene presencia, no tiene. Y el hermano, pues vean lo que está haciendo, desesperado, insultando gobernadores, ofendiendo a todo mundo. La realidad, creo que este país, hay grupos políticos que no están entendiendo el contexto. Los candidatos que vimos, los aspirantes a candidatos que vimos platicando en el PRI y lo que estamos viendo en el PAN, son extraordinarias personas y capaces de dar resultados. Pero no sabemos si van a ser buenos candidatos porque no tienen discurso. Y el discurso hoy, por desgracia, es el de la canalla, el de la ofensa, el de la grosería, el de la leperada, el del mal gusto. Y hoy por hoy, eso gobierna México. Entonces, si queremos realmente tratar de medio levantar al país, una de dos, o nos ponemos al tú por tú con esta gente, o tratamos de hacer una diferencia. El tema de la reconciliación creo que va a ser muy importante, pero reconciliar no quiere decir que no le contestes como te digan una majadería o que te hagan una sinvergüenzada. Creo que el toque que necesitamos hoy por hoy para recuperar este país es vender la reconciliación y acreditar la falta de resultados. Si logramos posicionar esos dos temas y hacemos entender a la gente que en 4 años, que es lo que va hasta ahorita, 6 cuando sea la elección, dinamitaron México, creo que la gente lo va a empezar a sentir, como ya lo siente ahora en la bolsa. La gente solamente habla de lo que siente. Por eso es inútil toda esta palabrería, todo. A la gente hay que hablarle de lo que siente, de lo que vive. Ese es el tema con la gente, acercarse a la gente, platicar, gastar suelas, zapatos. Eso es lo que tienen que hacer los candidatos. Hablar ese lenguaje, que en eso Andrés Manuel creo que lo hace todos los días y le habla al pueblo indicado. Por eso lo seduce. Y no han encontrado la fórmula en otros lados, ¿no? Jorge, estamos ante escenarios y ante estilos distintos y diferentes en este momento. Voy a plantear una analogía coloquial, la lucha libre. A la gente en México le gusta mucho la lucha libre. Y hay rudos y hay técnicos. Y parece ser que a veces los rudos tienen más porra, tienen más agrado, tienen más presencia de afición. Pareciera que estamos viviendo algo muy similar. En Morena hay mucha rudeza, mucha aspereza, espionaje de Estado, agresiones e insultos. Lo que pasó entre Monreal y la señora Sansores es muy claro, ejemplifica muy bien este caso. Y en el caso del PRI, como que más técnicos, diálogos por México, más bonito, más debate, más discusión, más ideas, pareciera. Pero, ¿tú por quién crees que se pueda decantar la gente en el país? ¿Puede ser que les guste los técnicos? ¿O se sienten más cómodos con los rudos, inventando madres, tirando agua, y que les agrade más haciendo show? Haciendo show, finalmente. Claro. Les puede gustar más el estilo de rudeza entre Morena, por otros que lo que están haciendo solamente es plantear ideas o debates, como en el PAN, como en el PRD. ¿Cómo ves esta dicotomía o esta diferencia entre estilos de Morena, la rudeza o la aparente rudeza, y en la oposición donde hay un planteamiento de diálogo y de discusión pública abierta? Yo creo, Víctor, que a final de cuentas, y haciendo referencia a tu analogía, el round no lo gana el que tiene más aplausos o más gritos. El round lo gana el que aplica la mejor llave y el que somete a su oponente, ¿no? Entonces, creo que sí definitivamente hay que considerar, porque aparte este tema de el tono del discurso que propone diario el presidente, es para caer, o sea, es para que la oposición caiga en el juego y hable de los temas que él quiere que se hablen. Y lo decíamos al principio, lo decía el diputado Moreira, la reforma electoral es un tema que es en línea discursiva para que todos hablen de eso. Entonces, si seguimos picando el anzuelo, si los ciudadanos y más, si los líderes de opinión siguen picando el anzuelo, y hablan de unos tenis, y hablan de el show, y hablan de los audios, y hablan de... Dejamos a un lado... La gente, y lo decía el diputado Moreira ayer en un space en Twitter, hay mucha información inexacta, por no decir falsa.
si la gente se sigue distrayendo con eso, o si ellos siguen logrando que la gente se distraiga con eso, entonces no tendremos ninguna oportunidad de ganarlo. Pero si construimos de manera paralela un discurso de resultados, de perfiles, Diálogos por México fue una pasarela de perfiles, no de personajes, de perfiles, de gente que ha dado resultados, que está preparada y que abandera un proyecto. Entonces, esa es la gran diferencia. Por supuesto, a la gente le va a gustar más el taco de la esquina que el platillo o el buffet más caro, ¿no? Hay que buscar cómo engancharlos a que entiendan que tienen derecho, que tienen oportunidad de aspirar también a eso que todos queremos, que es un mejor México. La gente la están convenciendo de que no se merece un país desarrollado, que no se merece mejores oportunidades laborales, que no se merece, que lo único que merecen es una dádiva. Si los demás partidos no logran conectar en el discurso con venderle a la gente que nos merecemos un Campeche, un México, un Coahuila mucho mejor en todos los sentidos, si no nos sentimos capaces, si no nos sentimos dignos de tener esos resultados, pues entonces vamos a seguir sumidos en este discurso que todos los días, en una estrategia de comunicación bien, bueno, no sé si bien diseñada, pero bien aplicada, nos trae el presidente. Y no tenemos oportunidad de construir la misma estrategia. Tenemos que buscar cómo conectar con ese electorado, como decía Francisco, y hablarles. Yo no sé si gastar la suela, y no me dejará mentir el diputado Moreira, las campañas de 2021 se caminó como no se había caminado en muchísimo tiempo. A mí me ha tocado ver varias campañas y creo que los candidatos de verdad dejaron todo y tocaron todas las puertas. Pero hay que traducir los términos. La gente no entiende qué es pasar de 11 consejeros a 7 consejeros. O sea, la gente, ¿cómo le afecta eso? O sea, la gente habla del INE solo cuando hay elecciones. La gente no le interesa en todo lo demás de su vida cómo le afecta si el INE es o no es, o si la manera de elegir a los diputados, porque aparte hay diputados y senadores que no les han dado resultados, entonces a ellos no les interesa si cómo se eligen o no. Entonces ahí es donde está la gran oportunidad y yo de verdad, Víctor, confío, porque es lo mejor para México, que pues los técnicos impongan, ¿no? Bueno, vamos cerrando ya pasó prácticamente una hora, muy interesante los diferentes temas. Vayamos cerrando ya con la despedida. Diputado Moreira, hemos hablado del país, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Alejandra del Moral, de Dalile. Bueno, ¿y qué hay para Moreira? ¿Qué hay para el 23? ¿Qué hay para el 24? ¿Dónde lo vamos a ver? Ya fue gobernador, no puede regresar a Coahuila, por lo menos. Chamba. ¿Dónde lo vamos a ver? En el gabinete, construyendo Primor, el PRI nacional, presidir la Cámara en el último año del ejercicio constitucional de Andrés. ¿Qué rol le va a tocar al diputado Rubén Moreira jugar no solamente para Coahuila y México, sino para el propio Rubén Moreira? Se va a vivir muy modesto y nada sincero, pero yo soy el coordinador de la bancada del partido. Es más de lo que yo esperaba terminando una gobernatura, ¿eh? Es mucho más. Y además uno está en la posibilidad de ayudar. Y creo que ese es mi trabajo. Y Alejandro Moreno ha sido generoso conmigo y me ha dado la oportunidad de trabajar en esto. Pero me voy a regresar un poquito a lo anterior otra vez. En esta parte de los conflictos. Díganme ustedes, Campeche, qué bueno está pasando hoy. Nada. Pues nada. Pero tenemos montado un show y entonces todos andamos en el famoso show y no nos estamos dando cuenta que una ciudad formidable como es Campeche capital, San Francisco, pues se está deteriorando, que las carreteras no están funcionando, que está regresando el crimen o está aumentando el crimen, que parece sensible cuando uno ve pues, Zacatecas, 120 homicidios por cada 100,000 personas y ustedes ponen 11, pues se ve que está muy bien. Sí, pero antes eran 7, 6. Bueno, y está subiendo, está rompiéndose una racha que tenía de mucho tiempo Campeche. Pero todos estamos en la fábrica de chats, en la fábrica de llamadas, en la alteración que cualquiera puede hacer. Y además, en un delito, hombre, pues ella dice que son ciertos, bueno, pues eso es un delito.
Y todos estamos entretenidos en esa situación. Y así pasa en otros lugares de la República, en muchos otros lugares de la República. Díganme qué cosa buena pasa en Veracruz. O qué cosa buena pasa, por otro lado, en Guanajuato. Nada. Pero estamos en la discusión de que si vamos a cerrar el INE y que si no lo vamos a cerrar. Y entonces todo el mundo le echa lumbre a eso. Y pues uno es gobernador de un estado de esos. ¿Y sabes qué hace? Sí, que no quiten, no cierren al INE. Espérame, pero traes, caso de Guanajuato, traes 70 homicidios por cada 100,000 personas. Eso es lo que trae Guanajuato. Cuando yo entré de gobernador, era terrible lo que me pasaba, pero eran 42 homicidios. Hoy que veo los números de Zacatecas, de Michoacán, de Guanajuato, digo, pues ¿a dónde va? ¿De Colima? ¿A dónde vamos? Y cuando volteo a una tierra como Campeche, que quiero muchísimo, dices, oye, ¿a dónde va a ir a parar eso? Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando, pero creo que programas como estos, estar reflexionando y estarlo platicando es importante. Que no nos distraigan estas cosas coyunturales de lo que está pasando en el país. Inflación, pobreza, inseguridad terrible. Es más, la gente yo creo que pasa la inflación, pero no la inseguridad. Yo soy de Saltillo, ¿no? Muchas veces me voy de aquí, de la Ciudad de México a Saltillo. Hoy ya la dudo, por tierra. Porque pasar por la parte norte de San Luis, Querétaro se está complicando. Guanajuato, ese pedacito que uno cruza, ay mamacita, como dice. Entonces, vayamos otra vez a cuánto está la inflación en Campeche. ¿Qué obra hay en Campeche? Pues está muy padre el show, ¿eh? Y una señora bailando, yo con todo respeto en su informe de gobierno, pues sí, porque no había que informar, cabrón. Si yo me pongo a bailar, pues también, ¿verdad? Pero esto no funciona así. Terminaría diciendo, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque en este país sí funciona la política de macanazos, ¿eh? Y la política de pirotecnia le funcionó a Fox. Claro. Víboras pichicuatas, apelativos femeninos al candidato de nosotros, a la Bastida, sí funciona, ¿eh? Y también al Calderón, el hijo desobediente, todo eso. Claro, muy bien, diputado, muy amable por su intervención. Paco, cerremos el tema, cerremos el programa. ¿Con qué te quedas después de esta hora con el diputado Moreira? Mire, yo siempre he creído que una cosa es lo que dice y una cosa es lo que se entiende. Creo que uno es responsable de lo que uno dice. No podemos hacernos responsables de lo que la gente entienda. Y mucha gente entiende mal la política y entiende mal las cosas porque tiene escasa información para tomar decisiones. Los que somos privilegiados y podemos hablar con gente que vive el día a día de la toma de decisiones, creo que tenemos la obligación ciudadana de hacerla llegar para aclarar muchas cosas. Y hay algo que yo siempre digo y que creo que a veces canso con mi argumento. Antes de ser militante hay que ser ciudadano. Si no eres ciudadano no puedes ser militante. Y si eres ciudadano, sí vas a funcionar como ciudadano, si tienes el valor civil de exigir, porque al final el poder lo tiene al que tú se lo entregas y tiene tanto poder como tú le cedas. Y eso al final también es la magia de la democracia. Y hoy por hoy esa democracia está amenazada. Y si no defendemos todos al INE, hay que cuidarnos mucho de las líneas pequeñas, Rubén. Gracias por abrirnos los ojos en esos temas, porque mucha gente no estamos viendo las pequeñas grandes derrotas por privilegiar los grandes y sonoros triunfos. Y eso creo que es un grave error. Gracias a todos. Paco, gracias a ti, muy amable. Jorge, nos vamos ya, 1 hora con el diputado Moreira. ¿Qué recoges después de esta rica entrevista, esta amena charla? Gracias, Víctor, por esta oportunidad. Definitivamente, pues que tenemos que realmente privilegiar qué estamos haciendo con la información que tenemos. Si no conocemos, si no sabemos, ahorita puede llevar sí o no. Y entonces exigirle a nuestros diputados y exigirle a nuestros representantes
que lleven nuestra voz o lo que nosotros creemos que corresponde. Parecería que es complicado, parecería que es imposible, pero creo que las redes sociales han abierto, sobre todo en este tipo de colectivos que se están armando de sociedad civil y de Unidos por México y demás, pues bueno, ya hay canales que los partidos están volteando a ver. Entonces vamos a aprovecharlos porque no los teníamos antes. Antes, a menos que te llevaras con el dirigente del partido, te escuchaban y bueno, te escuchaban nada más. Ahora ya hay muchos canales de comunicación para pedir, exigir, como decía Francisco, pero sobre todo para involucrarnos. La gente no se involucra, cree que no pasa nada en esta toma de decisiones, cree que no le va a afectar. Y hoy, en donde estamos en Campeche y en donde estamos en México, es resultado de ese no pasa nada. Entonces, vamos a ser más responsables en ese sentido, vamos a ser más ciudadanos, vamos a ser verdaderos ciudadanos que se involucren, que tomen decisiones y que exijan que las decisiones con las que estamos de acuerdo sean las que se tomen en las altas esferas de la política de nuestro país. Jorge Esquivel, muchas gracias. Francisco López Vargas, también un agradecimiento contigo. Diputado Moreira, le agradezco en esta mesa de opinión sus aportes, sus ideas, sus planteamientos. El PRI, el partido hegemónico del siglo pasado, partido mayoritario, logró conducir al país durante muchas décadas por una estabilidad política y social en todo el territorio nacional. Si uno voltea a ver el vecindario en Latinoamérica, nos encontramos con golpes de Estado, Pinochet, Salvador Allende, los golpes, las dictaduras militares, las juntas militares argentinas, de Uruguay, de Brasil, Latinoamérica lleno de sangre, dictaduras, incluso nuestro vecino del norte, John F. Kennedy, asesinado en el 63, luego los republicanos por poco empatan el marcador a 1 con el atentado a Ronald Reagan, y en todas estas décadas el PRI logró desde 1934 conducir con estabilidad, con cierta estabilidad, salvo las circunstancias del 68 y del 71, que un hombre iniciara su mandato constitucional y lo concluyera. Desde el 34 hasta el día de hoy. Mucho de lo que hoy vivimos en México es gran parte del diseño institucional, del andamiaje jurídico construido durante décadas por el PRI. Hoy no somos... Te dejo algo de ruido. 306 diputados que están en la Cámara o nacieron en el PRI o pasaron por el PRI o estamos en el PRI. Claro, es decir, de los 500 hay 306 que fuimos o pasamos por el PRI. Y te quiero decir que el líder de la fracción de Morena fue presidente del comité directivo estatal en Puebla. Claro. Tu servidor del comité directivo de Coahuila. Y así te puedo decir, pues en MC está la exgobernadora y te puedo contar así. Dante. No, claro, Ignacio Mier fue un diputado que votó el Fubaproa en el gobierno de Ernesto Zedillo. Fue de esos diputados que en la voz de López Obrador, traidores a la patria, hoy preside el grupo parlamentario de Morena. Pero es ese PRI el que construyó el andamiaje institucional jurídico del país durante décadas. Hoy no es el partido mayoritario, pero son una especie de partido bisagra y descansa sobre sus hombros la responsabilidad de aprobar o no una reforma constitucional. Diputado Moreira, suerte y que las decisiones que ustedes tomen de aquí a la conclusión de su mandato sean por el bien de México. Gracias. Gracias. Esto fue Quórum, un servidor Víctor Améndola. Les agradezco en Mesa de Opinión. Muy buenas noches. Quórum Online.